Dianí debería ser una jugadora que siguiera el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Vídeo en el cual efectivamente vamos a hablar de la internacional Gala Dianí, futbolista del PSG, que es actualmente una de las mejores futbolistas de la selección francesa y que, digo, en este vídeo, en modo opinión, repito, opinión, debería ser una de esas jugadoras que siguiera el Real Madrid. Que siguiera sobre todo de cara a la próxima temporada, porque Dianí para mí encaja dentro del perfil de mejora futbolística que puede dar al Real Madrid de cara a la próxima temporada. Ya os hemos hablado, y esto sí, información, sin ser un canal de información, salpicamos de vez en cuando información del femenino en este caso, y Alex Greenwood, la futbolista internacional por Inglaterra, jugadora del City, sí que la está siguiendo el Real Madrid de cara a la próxima temporada. En el caso de Dianí lo desconozco absolutamente, no es información, es opinión, pero creo que Begoña Sanz y compañía ahí deberían trabajar para marcar focus en esta futbolista. ¿Y por qué, Quique? ¿Por qué el Real Madrid debería intentar hacerse con los servicios de Dianí? Pues porque me parece que es de esas jugadoras que nos mejorarían en puestos específicos donde el Real Madrid necesita un impulso de talento y de calidad, un impulso de potencia, de físico y de energía. Y Dianí es una futbolista que francamente nos mejoraría mucho la zona de extremo derecho, que es donde ella más ha jugado. También es verdad que en Francia la seleccionadora francesa la ha puesto de falsa 9 en un momento determinado, pero no es su puesto natural. El puesto más específico y natural para Dianí es el de extremo derecho. Una jugadora que no tengo tampoco informes, obviamente, de su carácter, pero que futbolísticamente nos daría profundidad, fuerza, penetración por ese lado y capacidad de generar desequilibrio. Y también capacidad para jugar a los espacios, que es algo en lo que yo siempre incido mucho que debe mejorar el Real Madrid, que creo que este año va a mejorar, pero que de cara a la próxima temporada intuyo que puede mejorar más. Y Dianí es ese perfil con experiencia, fuerza, velocidad y que te puede dar un buen número de asistencias finales y también, ¿por qué no?, bastantes goles en la parte final de área, donde ella creo que es una jugadora que finaliza bastante bien. La hemos conocido de la Champions, que es donde particularmente yo la he podido seguir. No así en la liga francesa, yo me baso sobre todo en Women's Champions League y en lo que he podido ver mucho, porque me puse a ver muchos partidos de Francia por Sandy Toletti, tuve la oportunidad de ver también a Dianí, que era una jugadora también titular en la selección blue. Y creo que tiene buena edad, tiene buena constitución de juego, es una jugadora que no se lo piensa, se basa más en potencia que en velocidad. A veces no es que arranque súper rápido, pero cuando arranca la moto no la paras, y es que cuerpea muy bien porque está fortísima esta jugadora, y a la hora de cubrir dentro de esa zona de regate es muy difícil que la lateral izquierdo, la defensa que le venga a cubrir, pueda realmente tapar ese tipo de situación en conducción que suele galopar Dianí en el cuadrante ofensivo del PSG y de la selección francesa. Y muy importante, lo he dejado para la parte media del vídeo, pues sí, Dianí termina contrato de momento en 2023, no ha renovado por el Paris Saint-Germain y en el PSG hay algunas situaciones un tanto tensas con algunas jugadoras. A lo mejor, si Dianí busca un nuevo impulso en su carrera deportiva terminando contrato, entra en la política de fichajes del Real Madrid, termina contrato, mejora una de esas zonas específicas que Arantxa también comentó que hay 3 puestos específicos que intentará la próxima temporada mejorar el Real Madrid. Dianí encajaría precisamente en eso, mejorar el extremo derecho. Naomi Feller es un mix de extremo y delantera, que sí, que te va a ayudar mucho ahí, pero Atenea del Castillo juega mejor en el perfil izquierdo y es donde más la va a utilizar Alberto Toril. Moller también juega en ese perfil y a partir de ahí no tienes mucho más en ese puesto a día de hoy que sea, digamos, especialista en la materia de jugar de extremo derecho, lo cual ahí Dianí es una experta de pro, de nivel top, que es lo que tiene que ir encarrilando el Real Madrid, buscando también oportunidades del mercado, igual que en el masculino, en el femenino buscar esas oportunidades de mercado. Y si no queremos invertir en grandes traspasos, pues al menos con esas jugadoras que terminan contrato, que sean grandes cracks, pues invertir. No sé si es una crack descomunal, Dianí, no sé si catalogarla así, pero que es una magnífica futbolista sí que me lo parece. Luego, en los conflictos del PSG ni pincho ni corto, no tenemos ahí todos los datos, no sabemos exactamente todo lo que ha pasado. Es verdad que apareció su nombre, si no me equivoco, en toda la historia de Keira Hamraoui, si no me equivoco, si no que alguien me corrija, pero ¿qué queréis que os diga?
es una tía que es titular con Francia. No creo que la seleccionadora de Francia sea tonta trayendo a una jugadora que va a generar un conflicto máximo en el equipo. Y en el PSG es una figura muy importante para dar ese punto de velocidad extra al equipo y ese punto de potencia necesario para cualquier equipo al máximo nivel del fútbol femenino, donde las prestaciones físicas a día de hoy pues te marcan esa tendencia diferencial a la hora de poder tener una mayor posibilidad de ganar los encuentros. O sea que sí, Diani debería estar dentro del eje de seguimiento, dentro del scouting del Real Madrid femenino. Para mí deberían seguir a Diani. Insisto, no es información, es opinión. No sé si ha salido algo al respecto. Sí que vi en Twitter que la gente hablaba de que es un nombre que, oye, gusta a mucha gente, a fans que son gente que sigue el Real Madrid femenino. Insisto, no sé si es información. Ojalá haya información y que de verdad el Real Madrid femenino pues quiera fichar a esta tía, porque me parece una muy buena jugadora que nos mejora en una plaza donde creo que el Real Madrid necesita otro nuevo impulso de cara a la próxima temporada. Puede que penséis como yo, puede que no, lo que sea, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.